Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Noemí Medina y les agradezco una vez más por conectarse a una sesión de Microsoft con CompuCAD. Es un gusto saludarlos por este medio y esta ocasión nos estará acompañando mi compañero Alexis Estudillo, consultor Microsoft Power Platform aquí en CompuCAD. En la sesión de hoy vamos a estar viendo automatización de procesos con Microsoft. Para todos los que nos acompañan por primera vez, durante la sesión vamos a tener habilitado el módulo del chat y el de preguntas por si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, este va a ser el medio por el que estaremos respondiendo. Bienvenidos nuevamente, estamos en tiempo, voy a dar un minutito más por si alguien más se incorpora a esta sesión y enseguida comenzamos. Muchas gracias. Pues listo, vamos a dar inicio a, a esta sesión. Enseguida estará mi compañero Alexis con ustedes. Nada más, Alexis, ¿nos confirmas que podemos dar inicio a este webinar? Te confirmo, Noemí. Gracias. Gracias, Alexis. Perfecto. Una vez más, sean bienvenidos a todos a este webinar Automatización de Procesos con Microsoft, en el cual agradecemos que estén el día de hoy con nosotros. Vamos a continuar con esta parte. En este evento virtual vamos a aprender un poco sobre automatización de procesos de negocios y cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer esto más eficiente, ¿no? Entonces, vamos continuando con la presentación. Como bien comentaba Noemí, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor nos puede escribir en el chat y también al final vamos a tener una sesión de preguntas y una demostración de algunas de las herramientas o desarrollos que nosotros tenemos en CompuCAD. Ok, si me permiten presentarme, soy Alexis Estudillo y me desempeño como consultor Microsoft Power Platform en CompuCAD, que básicamente es toda la parte de automatización, creación de aplicaciones con Power Apps, inteligencia de negocios con Power BI, creación de flujos, entre otras herramientas que dominamos para poder automatizar procesos. La agenda que tenemos el día de hoy, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos de automatizaciones para poder entender un poco más el tema. Luego vamos a pasar directamente a las herramientas de Microsoft que nos ayudan a automatizar, a crear aplicaciones, flujos. Vamos a hablar mucho de estos temas. También vamos a conocer algunos tipos de automatizaciones o procesos que podemos tal cual automatizar, las integraciones con otras herramientas y finalizamos con la demo y el tiempo de preguntas. Ok, automatización de procesos. Es la operacionalización de un proceso que antes se ejecutaba manualmente utilizando la tecnología y la integración de sistemas y datos. En otras palabras, automatizar es tener un proceso manual desde algo muy sencillo, como por ejemplo una solicitud de vacaciones que actualmente se esté llevando de manera manual, que se tenga que imprimir un formato, llenar los datos, ir de oficina en oficina buscando alguna firma para terminar con este proceso. Entonces, se puede llevar a una automatización a través de una aplicación o buscar la viabilidad con qué herramientas se puede automatizar para llegar al objetivo, ¿no? Que es ahorrar tiempo, entre otros beneficios que vamos a ver más adelante. Beneficios de automatizar. Con la automatización es posible reducir costos, tiempo, aumentar la productividad, minimizar fallas y controlar en tiempo real algunos procesos comerciales. Aquí tenemos 9 puntos
muy importantes que nos ayuda a la automatización de procesos. Uno de los más importantes es la reducción de costos, ya que a veces hacemos muchas tareas que son repetitivas, que necesitan de nuestro tiempo, aunque sean repetitivas. Entonces, este tiempo lo podemos utilizar para sacar mejores ideas, para enfocarnos en toma de decisiones que necesita toda nuestra concentración. También con la automatización podemos estandarizar operaciones, ya que dentro de un flujo o una aplicación se lleva a cabo a través de un proceso, ¿no? Empieza con una solicitud, tiene que ir a autorización, termina con una notificación a administración y demás. Entonces, la automatización nos ayuda a estandarizar procesos que ya tenemos y a veces no controlamos, ¿no? Mayor agilidad operativa porque, por ejemplo, si tenemos una aplicación que está conectada a un proceso que anteriormente era manual y nos quitaba más tiempo, vamos a ser más ágil y a sacar las tareas de manera más rápida, ¿no? Más productivos. Fácil definición de prioridades. Dentro de las aplicaciones podemos tener diferentes módulos, diferentes tareas para poder priorizar tareas y de esta forma concluirlas. Control de rendimiento. Esto es una de las características cuando nosotros ya tenemos un proceso automatizado, podemos controlarlo, es decir, medir el uso de la herramienta, tener una visibilidad o gestión de los procesos que estamos ejecutando, poder determinar cuellos de botellas, también evitar errores humanos que a veces cometemos dentro de los procesos al tener automatizado cálculos, aplicaciones que crean cotizaciones, por ejemplo, esto se estaría haciendo de manera automática y más eficiente, ¿no? Una pregunta muy importante antes de comenzar a automatizar es, ¿cómo seleccionar procesos para la automatización? Dentro de nuestras actividades, cada quien dentro de la organización conoce procesos diferentes que se pueden automatizar. Entonces, aquí es muy importante que tal vez el equipo de TI o si es una automatización para gestión de talento, recursos humanos, primero se tenga que hacer, es un consejo, hacer un mapeo organizacional. Es decir, si en gestión de talento cuentan con 10 procesos, identificar cuál es el que realizan más tareas repetitivas o en cuál tienen más cuellos de botellas o en cuál no hay como una gestión o visibilidad del proceso de en qué paso está o en qué persona se está atorando nuestro proceso. Entonces, de esos 10 procesos, podemos elegir uno para poder comenzar con la parte de automatización, que es prácticamente pasar al paso 2, que es evaluar el proceso seleccionado y su potencial, es decir, juntarnos para poder identificar si con la automatización de este proceso vamos a resolver errores que se están cometiendo, si vamos a tener una buena gestión del proceso, en fin, si nos va a ayudar, ¿no? Entonces, de esta forma podemos comenzar con estos pasos para poder validar qué podemos automatizar. El punto 3 establece un cronograma y un equipo de trabajo para la implementación. Esto básicamente es cuando ya está la idea, ya se definió qué proceso se va a automatizar, ya viene toda la parte técnica, ¿no? Crear un dimensionamiento, una arquitectura, incluso un prototipo de la solución y también validar qué herramientas nos van a ayudar para este objetivo y poder crear una aplicación, un flujo de trabajo o incluso una combinación de estas herramientas para poder llegar al objetivo, ¿no? Que es automatizar. Por último viene programa de entrenamiento. Este paso también es muy importante. Aquí viene la adopción de la tecnología o de la aplicación por el usuario final, ya que todos debemos estar en el mismo barco o en el mismo proceso de la automatización, ya que si es una solicitud que ahora ya está en una aplicación y alguien la sigue haciendo en papel, entonces no tendría caso, ¿no? Automatizar. Aquí tenemos algunos ejemplos de procesos donde podemos comenzar a automatizar. Algunos de nosotros ya tenemos automatizaciones y si no, aquí nos podemos dar una idea de qué procesos podemos automatizar en diferentes áreas de la organización. Por ejemplo, en el área de comercial está la parte de generación
y seguimiento a campañas, elaboración de propuestas y cotizaciones, gestión de oportunidades comerciales. Entonces, estos procesos los podemos llevar a aplicaciones. En recursos humanos está la parte de reclutamiento y selección. Nosotros en Compucat tenemos un flujo que nos ayuda a toda esta parte de requisición y ahorra trabajo de estar documentando y simplemente enfocarnos en dar un seguimiento constante o una toma de decisión, ¿no?, de este proceso. Está la alta y contratación, movimientos de personal, desarrollo de personal incluso. En el área de administración y finanzas podemos automatizar la parte de facturación. Por ejemplo, si es una factura que supera los 100,000 pesos, necesita una autorización por parte del líder o el director. Entonces se puede crear un flujo que a partir de este monto, de manera automática, se envíe a nuestro director o líder o a la persona encargada de finanzas que va a autorizar esta factura, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que podemos comenzar a automatizar dentro de nuestra organización. Y continuando, también cuando hablamos de automatizar tiene algunas desventajas o también podemos verlo como puntos importantes a considerar más que desventajas. Por ejemplo, el temor a la novedad. Algunos de los empleados, parte del personal, pueden enfrentar este temor, que prácticamente es, si es un proceso de requisición de personal que estoy haciendo y se va a automatizar, entonces, ¿qué voy a hacer yo, no? Entonces, ahí entra la parte de que la automatización nos ayuda a mejorar y agilizar procesos. Entonces, podemos enfocarnos en toma de decisiones, incluso en mejorar el proceso, en otras tareas que necesitan el 100% de nuestra concentración y que no se pueden automatizar. Entonces, siempre habrá algo que podemos hacer y adoptar por esta parte la tecnología. Otro punto importante es el costo de inversión. Cuando se decide establecer una solución de automatización de procesos, involucra una inversión, es decir, un costo, ya que incluso si se va a hacer dentro de la organización, porque ya hay un departamento de TI, necesitamos capacitar al personal para que pueda hacer este tipo de soluciones, aplicaciones, flujos, inteligencia de negocios con Power BI o incluso pagar toda la parte de servicios desde la parte de dimensionamiento, desarrollo e implementación de dicha aplicación, ¿no?, o automatización. Entonces, estos serían más que desventajas, algunos puntos importantes que podemos considerar cuando hablamos de automatización. Ok, hemos llegado al primer sondeo de la sesión. Por favor, nos apoyan respondiendo. Noemí, nos apoyas con la pregunta, por favor. Por supuesto. Listo, Gracias. ya les va a estar apareciendo en pantalla nuestro primer sondeo. Ok, gracias. La primera pregunta dice, ¿en su organización ya cuenta con automatizaciones de procesos? Aquí es básicamente conocer si ustedes ya están automatizando en su organización, si ya cuentan con alguna aplicación o flujo que les ayude a llevar de manera digital o automatizada algún proceso, desde una solicitud de vacaciones, solicitud de permisos, hasta un envío de correo electrónico de manera automatizada, ¿no? Damos un minuto para que terminemos de responder y continuamos con la sesión. Gracias. Perfecto. Ok, la mayoría ya cuenta con un desarrollo, con una automatización en su empresa. Eso es importante porque ya estamos dando lugar a la parte de la transformación digital en nuestras organizaciones, que es muy importante hoy en día, ya que tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Gracias por su respuesta. Ahora, ya que vimos un poco de conceptos de qué es la automatización de procesos y para qué nos ayuda, vamos a continuar con las herramientas de Microsoft que nos ayudan a automatizar. Actualmente, Microsoft nos otorga la Power Platform,
que es prácticamente una plataforma de poder que nos otorga 4 herramientas. Comenzamos con Power BI, que es una herramienta de inteligencia de negocios que nos ayuda a crear informes. Es decir, nosotros tenemos una fuente de datos, puede ser desde una tabla de Excel, una base de datos en SQL Server, nuestro CRM y demás. Podemos conectar a esos datos, transformar la información y crear informes para poder tener una mayor visibilidad de nuestros datos, ¿no? A través de gráficas, tener la información en tiempo real en diferentes dispositivos, por ejemplo, tabletas, dispositivos móviles. Incluso más adelante vamos a ver la parte de integración, que podemos tener nuestros informes directamente en Teams o en otros aplicativos como por ejemplo SharePoint, que nos ayuda a esta parte de repositorios, o la parte de intranet también, que es muy importante. Estas 4 herramientas, cada una tiene un objetivo en particular. Por ejemplo, Power Apps nos ayuda a crear aplicaciones empresariales a la medida. ¿Y cómo es esto? Bueno, es como cuando mandamos a hacer un traje o un vestido a la medida, nuestra talla, con nuestros colores y diseños, etcétera. Entonces, aquí también con las aplicaciones, dependiendo el objetivo que nosotros tengamos, lo vamos a traducir a una aplicación que tenga todas las funcionalidades que nosotros utilizamos. Porque si esta aplicación va a tener un módulo de reportes, es porque está dentro de nuestros requerimientos y lo vamos a utilizar, a comparación cuando adquirimos una aplicación de terceros, en el cual a veces tiene demasiadas funcionalidades, pero no terminamos de utilizar todo, ¿no? O no cumple el objetivo. Luego está Power Automate, que nos ayuda a crear flujos de trabajo. Es decir, un ejemplo, cuando se envía una respuesta en un formulario en Forms, se crea una autorización que llegue por medio de Teams y se pueda aprobar o rechazar, y dependiendo la respuesta, este flujo pueda continuar, ¿no? Y por último tenemos Power Virtual Agents, que nos ayuda a crear chatbots. Es básicamente conectar a una fuente de datos para poder hacer preguntas sobre esos datos. Entonces, estas herramientas de Microsoft nos otorgan ese poder de automatizar. Incluso cuando ya tenemos una licencia de Microsoft Empresa Básico en adelante, ya contamos con las herramientas de Power Apps y Power Automate. Y ya podemos comenzar con esta parte de automatización. Las herramientas utilizan conectores de datos. Estos conectores de datos son nuestras fuentes principales, por ejemplo, una tabla de Excel, una lista en SharePoint, una base de datos más robusta como SQL Server, por ejemplo. Y también podemos conectar controles y componentes de inteligencia artificial, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos que ya podemos utilizar. Estas herramientas utilizan como base de datos Common Data Service. Actualmente ya cambió de nombre a Dataverse, que prácticamente es donde se almacenan nuestras aplicaciones, nuestros flujos o nuestros chatbots que vamos creando. Entonces, si ustedes ya utilizan alguna de estas aplicaciones o ven algún mensaje de almacenamiento de Dataverse alcanzado, estamos hablando de este tipo de base de datos que ya incluye Microsoft. Vamos a comenzar con la primera herramienta, que es Power Apps, en el cual comentábamos que es un conjunto de aplicaciones en el cual nos proporciona servicios, conectores y una plataforma de datos. Power Apps se abre en el navegador web y nos permite crear diferentes tipos de aplicaciones referente a nuestros requerimientos que tengamos. También existen diferentes tipos de aplicaciones. Las más utilizadas son las aplicaciones de lienzo, donde prácticamente en el estudio de Power Apps nos otorga un lienzo en blanco y nosotros vamos a comenzar a crear nuestras aplicaciones, título, componentes de entrada, etiquetas de texto, botones, formularios, galerías, etcétera. Entonces, aquí vamos a comenzar con nuestra aplicación. Una vez cuando ya se tiene el dimensionamiento, se tiene la arquitectura, podemos utilizar esta herramienta para crear una aplicación sin tener que escalar de licenciamiento. Claro, si utilizamos conectores estándares, que más adelante vamos a abordar esa parte.
Beneficios de usar Power Apps. Uno de los beneficios, como comentamos al principio, es que si ustedes ya cuentan con una licencia de Microsoft Empresa Básico, ya cuentan con la herramienta, entonces ya pueden comenzar a utilizarla sin tener que escalar de licenciamiento o sin comprar una herramienta de terceros. También nos permite a todos los usuarios crear aplicaciones, no importa que estemos en recursos humanos, en la parte de ejecutivos, directores, cualquier TI, cualquiera podemos crear aplicaciones porque estas herramientas funcionan con código bajo, es decir, no necesitamos saber de programación avanzada o de lenguajes de programación robustos como Python, Java, PHP, entre otros, sino que son herramientas de Microsoft como por ejemplo Word, Excel, que son muy intuitivas, muy fácil de utilizar. Quizá viendo algún video, siguiendo la documentación, podemos comenzar a automatizar. Power Apps también nos proporciona una sintaxis en el cual es parecida a Excel. Si hemos creado alguna fórmula en Excel, es como funciona en Power Apps también, donde podemos, a partir de campos, podemos crear sumas, restas, cálculos de cotizaciones y cualquier otro cálculo más avanzado. Toda la parte de lógica está implementada dentro de Power Apps. También nos permite ejecutar aplicaciones en tabletas o dispositivos móviles. Simplemente tenemos que descargar la aplicación de Power Apps, ingresar o iniciar sesión con nuestra cuenta de organización, en el cual debe de tener licenciamiento para que nosotros como usuarios finales podamos acceder a estas aplicaciones. Inteligencia artificial, Power BI, Power Apps, perdón, cuenta con diferentes componentes predeterminados que nosotros podemos entrenar a partir de diferentes documentos o dependiendo del modelo para poder implementar toda esta parte de inteligencia artificial. Por ejemplo, detectar y reconocer texto en imágenes. Tenemos un desarrollo en el cual a partir de una factura se toma foto, el modelo está entrenado con todos los campos que contiene esta factura y de manera automática se ingresa en una base de datos. Entonces aquí estaría entrando en acción este modelo de detectar y reconocer texto en imágenes. También se puede hacer con recibos, cualquier documento que tengamos con el componente de tomar foto se puede leer. Otro de los beneficios es mayor productividad, como mencionamos al principio con la parte de automatización de procesos. Cuando optamos por acelerar la transformación digital en nuestras organizaciones, obtenemos diferentes beneficios, haciendo siguiendo los pasos que comentamos anteriormente, podemos ahorrar costos en procesos porque vamos a ser más ágiles, vamos a tener reportes, una gestión de todo nuestro proceso, la parte de estandarización, ya que vamos a tener un proceso definido y todos los usuarios van a utilizar el mismo, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente herramienta, Power Automate, en la cual comentamos al principio, nos ayuda a crear flujos de trabajos automatizados. Esto a partir de tareas repetitivas, por ejemplo, y tenemos diferentes tipos de flujo. El flujo de nube automatizado es un flujo que se desencadena de manera automática. Por ejemplo, el desencadenador puede ser cuando llegue un correo electrónico a nuestra bandeja de entrada, cuando se agregue un nuevo elemento a una lista de SharePoint, cuando se agregue un nuevo registro a partir de una aplicación de Power Apps, incluso cuando se envíe una nueva respuesta de un formulario de Microsoft Forms que se desencadene, porque un flujo funciona de dos partes, el desencadenador y la acción. Ok, se desencadena cuando llega un nuevo elemento de SharePoint y la acción puede ser que cree una autorización, que se guarde en una base de datos específico, que notifique por medio de correo, por medio de Teams. Entonces, este flujo puede continuar y se va a estar ejecutando cada vez que llegue un elemento nuevo. Por otro lado, está el flujo de nube instantánea, en el cual nos permite descargar en nuestro dispositivo móvil la aplicación de Power Automate
en el cual nosotros vamos a ejecutar el flujo cuando lo necesitemos. Por ejemplo, un flujo que nos otorgue un reporte a partir de una tabla en específico en nuestra base de datos. Entonces, simplemente ejecutamos el flujo desde nuestro dispositivo móvil y el reporte se genera, ¿no? Podemos decirle que llegue por medio de correo, por ejemplo, o por medio de Teams y demás. Y por último tenemos el flujo de la nube programado. Aquí podemos decir que el reporte se desencadene todos los lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces aquí tenemos que programar la fecha y el horario o días, también puede ser cada semana, cada mes, en días específicos en que el flujo se va a ejecutar. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades y requerimientos que tengamos, vamos a elegir un tipo de flujo. Tenemos una pregunta de Benjamín Trejo, igual la vamos respondiendo para que quede clarificado el tema. Para que funcione debe ser sobre las mismas aplicaciones de Microsoft. Mi correo está con Gmail, pero tengo licencias de Office. Esos dos pueden funcionar. Ok, sí pueden interactuar, por ejemplo, utilizar Gmail para que llegue alguna notificación, sí se puede, desde la herramienta de Power Automate. Entonces, y lo ideal para sacar el mayor provecho es que sean herramientas de Microsoft. Por ejemplo, las autorizaciones únicamente pueden llegar por medio de Teams. Entonces, ahí no tendríamos la ventaja de esta parte, ¿no? Es revisar el proceso que tengamos y buscar la viabilidad con las mejores herramientas para poder llegar a la automatización. Gracias por la pregunta, Benjamín. Continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los flujos. En la herramienta Power Automate, que igual ahorita vamos a abrir en el navegador web, cuenta con diferentes plantillas que nosotros podemos utilizar. De los flujos más utilizados o las plantillas es guardar datos adjuntos de correos electrónicos. Cuando nos llegue un correo electrónico con un dato adjunto, se guarda en una carpeta en específico y ya nos evita estar descargando o guardando este documento en la carpeta en específico, sino que simplemente nos vamos a nuestra carpeta donde ya sabemos que se va a descargar el documento y ahí vamos a tener todo de manera ordenada o con una estructura definida. Otro de los más utilizados son las autorizaciones que hemos comentado mucho. Iniciar una aprobación cuando se agrega un archivo a SharePoint. SharePoint nos sirve como repositorio de archivos, entonces podemos tener una biblioteca que se llame facturas, por ejemplo, y cada vez que se agrega una factura, se crea una aprobación para esta factura, también dependiendo del monto, que vaya con persona 1, persona 2, persona 3, incluso puede ser un aprobador o múltiples aprobadores. Estos solamente son algunos ejemplos de plantillas, pero nosotros, al igual que las aplicaciones de lienzo, podemos crear flujos de trabajo desde cero. Es decir, nosotros configuramos cuál va a ser el desencadenador, qué tipo de flujo vamos a utilizar y cuáles van a ser las acciones a partir de ese desencadenador. Ahora pasamos a la tercera herramienta, que es Power BI. Power BI nos ayuda a toda la parte de inteligencia de negocios, que básicamente conecta a nuestra fuente de datos desde una tabla de Excel, un CRM, una base de datos robusta como SQL Server, en el cual obtenemos una vista de estos datos y podemos crear nuestros informes. Tiene otras ventajas, por ejemplo, las actualizaciones programadas dependiendo del licenciamiento que tengamos, en el cual podemos configurar que todos los días a las 8 o 9 de la mañana nuestro informe se actualice, ¿no? Entonces podemos repartir estas configuraciones o programaciones de actualizaciones hacia nuestros informes y tener la información en tiempo real. Se puede abrir en dispositivos móviles, en el navegador web, podemos incrustar el informe directamente en un chat 1 a 1 dentro de Teams o en un equipo, canal que tengamos referente a este informe, podemos tener directamente, ¿no? Y ahorrar tiempo en ir al navegador, abrir Power BI y entrar a nuestro informe. La estructura de Power BI o Power BI más bien es un conjunto de aplicaciones porque tenemos en primer lugar la aplicación de Power BI Desktop,
en el cual tenemos que instalar en nuestro equipo y desde ahí vamos a conectar a nuestras fuentes de datos que tenemos aquí en la parte de arriba, que pueden ser bases de datos en la nube, cubos de datos, bases de datos como SQL Server. Entonces conectamos con Power BI Desktop y comenzamos con toda la parte de transformación de los datos, limpieza de los datos y así poder crear nuestros informes a través de diferentes medidas DAX, que las medidas DAX son las fórmulas que podemos aplicar, por ejemplo, utilidad de ventas a partir de nuestros datos y poder representarlos en diferentes objetos visuales, como por ejemplo gráficas, gráficos de pastel, de anillos, etcétera, dependiendo de nuestra necesidad de análisis. Una vez que nuestros informes ya están listos, vamos a publicar en el servicio de Power BI, que prácticamente es la nube donde se van a hospedar estos informes. Y a partir de la nube ya podemos compartir nuestros informes con otros colaboradores, en el cual son usuarios finales, para que puedan acceder a través de dispositivos móviles, tabletas, computadoras de escritorio portátiles, a través del navegador web. Y también está la parte de configuración de puertas de enlace a nuestros datos, en el cual nos ayuda cuando nuestros datos están de manera local a hacer un puente entre Power BI Service y esta puerta de enlace hacia nuestros datos y poder configurar toda la parte de actualizaciones programadas. Entonces, básicamente esta es la estructura de Power BI y cómo funciona. Tenemos una pregunta de Marco. ¿Cómo está la seguridad de la información para que el usuario no pudiera ingresar por otros medios a los SharePoint, tabla Excel, etcétera? Ok, igualmente en la presentación más adelante tenemos este tema para poder explicarlo mejor a través de una imagen y contenido que viene ahí. Ahorita terminamos de responder. Gracias, Marco, por la pregunta. Y hemos llegado a la segunda pregunta del sondeo. Noemí, ¿nos apoyas, por favor? Claro que sí, Alexis, sí, listo. Gracias. ¿Te gustaría tener un workshop de alguna de las herramientas presentadas? En Compucat tenemos workshop de estas herramientas, por ejemplo, de Power Apps, que es duración 1 hora 20 minutos, Power BI de 1 hora y media, donde abordamos un poco más a detalle la herramienta. Vemos algunos conceptos básicos, cómo funciona, incluso tenemos un taller donde creamos un informe, o si es de Power Apps, creamos algunas aplicaciones muy básicas, pero que ya nos ayudan a comenzar con la transformación digital, ¿no? Aparte que contamos con servicios, que más adelante igual tenemos esa parte. Damos otro momento para que terminen de responder, por favor, y continuamos. Muy bien. Gracias por su respuesta. La mayoría optó que sí. Estaremos buscándolos para poder acordar horarios que se les acomode y poder tener este tipo de talleres más individuales que pueden entrar hasta 5 personas de su organización. Y si cuentan con los requerimientos de este tipo de licenciamiento, poder llevar a cabo, ¿no? Para ir realizando la parte práctica o del taller también. Gracias por su respuesta y vamos a continuar. Otra de las ventajas de Power Platform o de estas herramientas que nos ayudan a automatizar es la integración con Teams. Como comentamos al principio, si es un informe de Power BI, podemos incrustarlo directamente. Si es una aplicación de Power Apps, podemos ejecutarla directamente dentro de Teams, sin salir a buscar la aplicación al navegador web. Con Power Automate tenemos una aplicación de aprobaciones en Teams, en el cual nos va a aparecer todo el listado. Por ejemplo, si nos toca autorizar solicitud de facturas, vamos a tener ahí la lista pendiente de todas las facturas que necesitamos enviar una respuesta de aprobado, aprobado, rechazado. Estas respuestas se pueden personalizar y el flujo puede continuar. Tenemos una pregunta de Francisco. En Power Apps puedo crear un chatbot. Para eso está la herramienta de Power Virtual Agents, que prácticamente es su objetivo, crear chatbots. Ahí tenemos igual un diseñador en el cual puedes ir conectando a tus datos
y llegar a crear un chat. Gracias por la pregunta, Francisco. Continuamos. Aquí tenemos también una imagen de un ejemplo de una aplicación de Power Apps incrustada en Teams. Esta es una aplicación de contratos que a partir de una plantilla, aquí podemos seleccionar el tipo de contratos. Por ejemplo, contrato de proveedores, me va a pedir los detalles que lleva este contrato, guardamos y por detrás ejecuta un flujo que genera este contrato y que lo envía a firma al correo que nosotros ingresemos en el formulario. Entonces aquí automatizamos esta parte para no estar buscando el documento, llenándolo de manera manual, sino que sea de manera automatizada. Tenemos en la siguiente imagen un ejemplo de informe de Power BI incrustado directamente en Teams. Entonces acá en el equipo de pruebas de manuales, en el canal de general, directamente en una pestaña tenemos incrustado este informe en el cual nos da detalles. Este es un informe de ventas y de esta forma, a partir de nuestra información, estar informados, ¿no? En tiempo real, cómo van las ventas, cualquier tipo de información que se requiera analizar, tener a la mano para toma de decisiones, por ejemplo. Conectores. Las 4 herramientas utilizan conectores. Es muy importante que cuando nosotros dimensionamos el proyecto, elegir qué tipos de conectores nos van a ayudar con el objetivo de automatización, porque hay 2 tipos de conectores. Conectores estándares que están incluidos a partir de Microsoft Empresa Básico en adelante, y están los conectores premium, donde ya necesitamos escalar de licenciamiento. Si es de Power Apps, necesitamos una licencia dedicada de Power Apps por aplicación o por usuario. Si estamos creando un flujo de Power Automate, necesitamos una licencia de Power Automate por usuario o Power Automate por flujo. Entonces, nosotros recomendamos que cuando ustedes ya tienen un tipo de licenciamiento empresa básico en adelante, sacar el mayor provecho a través de conectores estándares y no tener que escalar de licenciamiento, sino que con la herramienta que ya tienen y el tipo de conectores que ya les permite, poder dimensionar la automatización o el proyecto que se requiera realizar. De esta forma, ahorrar costos, ¿no? En CompuCAD tenemos los siguientes servicios que podemos ofrecerles, por ejemplo, consultoría en Power Platform. Si ustedes actualmente están creando alguna aplicación y se atoran en alguna conexión hacia los datos, algún componente o alguna configuración, podemos ayudarlos puntualmente en ese requerimiento. También está la parte de creación de flujos, aplicaciones, informes, donde vamos a entrar desde la parte del dimensionamiento de su requerimiento hasta la parte de desarrollo e implementación. También está la parte de creación de aplicaciones basadas en modelo, que es diferente a las de lienzo, en la cual siguiendo un proceso nos permite personalizar menos la aplicación, pero podemos pasar un proceso que ustedes tengan de manera manual a este tipo de aplicaciones. También contamos con capacitaciones para todas las herramientas que hemos presentado y también apoyarlos en la parte de licenciamiento. Si no están seguros de qué tipo de licencia necesitan para su desarrollo, podemos apoyarlos. Tenemos una pregunta de Verónica. ¿Puedes precisar qué tipo de licencia ya tiene los conectores incluidos, por favor? Sí, claro. Igual regresamos aquí un poco a la presentación anterior. Y aquí cuando nosotros entramos a Power Apps o a Power Automate, cada conector nos va a indicar si es estándar o premium. Por ejemplo, el conector de Outlook en la parte de abajo no tiene letrero de premium. Al caso contrario de un conector hacia los datos de Common Data Service, que está con un letrero, una etiqueta que dice premium. Entonces aquí podemos validar qué conectores, por ejemplo, SQL Server es premium. Entonces aquí podemos validar qué conectores están incluidos dentro de nuestro licenciamiento estándar y cuáles son premium. Incluso si yo tengo empresa básico y quiero utilizar SQL Server, no me va a permitir utilizar el conector, me va a aparecer una notificación o un mensaje que necesito tener una licencia
que me permita utilizar este tipo de conectores, es decir, escalar de licenciamiento. Entonces, de esta forma, podemos identificar todos los conectores. Por eso comentaba al principio que nosotros recomendamos que si tienen empresa básico en adelante, también optar por conectores estándares y no tener que escalar de licenciamiento. Por ejemplo, un desarrollo que a partir de una respuesta en un formulario en Forms, que sea solicitud de vacaciones, solicitud de pago de facturas, por ejemplo, se crea una aprobación por medio de Teams, que es una aprobación estándar. ¿Ok? Aquí llevamos conectores estándares y que llegue por medio de correo también incluso, una notificación. Y por último, se registren los datos en un informe Power BI que también es estándar. Entonces aquí estaríamos dimensionando con conectores estándares y no necesitamos escalar de licenciamiento. Pero ¿qué pasa si en algún paso del flujo necesito meter SQL Server? Entonces todo nuestro flujo o nuestra aplicación está escalando de licenciamiento y tenemos que comprar una licencia por aparte. Gracias por la pregunta, Verónica. Continuamos. Ok, una vez viendo toda esta parte un poco teórica de las aplicaciones, vamos a pasar a la demostración de algunos desarrollos que tenemos en CompuCAD y luego igual si tienen alguna pregunta adicional podemos abordarla directamente. Voy a pasar al navegador web, que es donde se ejecutan la mayoría de estas aplicaciones que estamos mostrando. Ok, aquí estoy con una sesión iniciada con mi cuenta de organización, en el cual tiene una licencia que contiene este tipo de aplicaciones. Aquí estoy directamente en el desarrollo de Power Apps. Aquí estoy creando una aplicación en lienzo, como mostramos en la presentación. Power Apps como tal me daba una pantalla en blanco. Igual aquí puedo insertar una a modo de prueba. Ok, este sería nuestro estudio donde Power Apps nos otorga una pantalla en blanco y nosotros tenemos que comenzar a partir de nuestros requerimientos creando la aplicación. Y toda la parte de diseño, recomiendo empezar con la parte funcional y por último dar la parte de diseño. Y aquí en el apartado de insertar tenemos diferentes componentes, por ejemplo, etiquetas de texto como para el título de la aplicación, entradas de texto cuando ya estamos creando un registro o un formulario, galerías para mostrar datos cuando necesitamos conectar a nuestra base de datos y mostrar datos directamente, podemos utilizar galerías, tenemos selector de fecha, dependiendo del tipo de datos, también podemos configurar la entrada, si es una entrada de texto, incluso esta aplicación que creamos lleva también entrada de manuscrita que nos permite ingresar una firma. Si es una solicitud que necesita una firma, podemos ingresar este tipo de componentes. Y está por apartados, apartados de mostrar de datos, apartado de diseño, nos muestra las galerías, multimedia, podemos agregar imágenes, objetos 3D, utilizar la cámara como para conectar con un modelo de inteligencia artificial que permita leer un recibo o leer una factura, por ejemplo. Podemos incrustar videos, visor de PDF, incluso el mapa, que ya aquí nos mencionan que se necesita una licencia premium, así con los conectores que mostraba anteriormente. Cuando los vamos a utilizar, aquí cuando tiene un icono de un diamante, quiere decir que es premium y nos muestra aquí en el mensaje, se necesita una licencia premium para usar este componente, ¿no? Entonces tenemos que escalar de licenciamiento para utilizar ese tipo de componentes. Y también tenemos iconos para ir dando diseño, por ejemplo, botón de agregar, botón de guardar, eliminar, etcétera. Entonces, prácticamente nosotros aquí creamos la aplicación desde cero a nuestra imaginación o de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Podemos dar toda la parte de personalización, de diseño, de conexión hacia nuestros datos. Y una vez que nuestras aplicaciones ya están terminadas, las podemos compartir con los usuarios finales que, como mencionamos anteriormente, necesitan tener un tipo de licencia que incluya Power Apps para poder utilizarla. Aquí ya está la aplicación terminada donde tiene un rectángulo
para dar un color al título, entregas de almacén de la aplicación. Aquí me muestra la sucursal que está utilizando la aplicación, la fecha, el día de hoy, un mensaje de bienvenido que toma automáticamente nuestro nombre de nuestra cuenta de Microsoft, un botón de nueva entrega en el cual me lleva a la siguiente pantalla. Entonces aquí podemos tener diferentes módulos de acuerdo a nuestra aplicación. Un módulo para visualizar informes, un módulo para crear nuevos registros, un módulo para ver la lista de registros y demás. Así es como se vería la aplicación ejecutada en el navegador web, porque esta fue creada para dispositivos móviles y para tabletas, por eso el tamaño. Ahorita igual vamos a ver otro tipo de aplicaciones o con otro tipo de vista. Aquí en esta aplicación selecciono nueva entrega y me lleva a la siguiente pantalla, en el cual me pide adjuntar una entrega, que si selecciono adjuntar archivo, en computadora me va a abrir el explorador de archivos, donde yo puedo elegir un documento, y en el móvil igual nos permite navegar entre nuestros archivos para poder adjuntar un archivo como tal. Aquí está un temario de capacitación de SharePoint. En esta aplicación pide el número de entrega, entonces aquí hay algunos botones para validar el documento o la entrega que se está adjuntando. Entonces aquí ya estoy visualizando el PDF para corroborar el número de entrega. Supongamos que es el 1010. Me pide nombre de quién está recibiendo esta mercancía. Entonces va mi nombre. Esta aplicación la utilizan en Guadalajara, Querétaro y León de CompuCAD para poder registrar toda la parte de entregas que anteriormente tenían que imprimir un formato. Entonces estaban gastando papel. Estos papeles se perdían se perdía alguna carpeta, entonces no podían identificarlas correctamente. Y a partir de esta aplicación, la entrega que se está adjuntando se almacena en una carpeta de SharePoint en específico, donde ya la pueden buscar por el número de entrega que se está ingresando acá o por la fecha. Aparte, se va guardando por meses, entonces está todo organizado. Está el nombre de la persona que está recibiendo y en la parte de abajo, como segunda validación, nos pide ingresar una firma. Podemos ingresar una firma digital. Una vez llenando todos estos datos, puedo seleccionar firmar y guardar. Y como usuario final sería todo lo que tendría que hacer. Por detrás se va a ejecutar un flujo de Power Automate que va a generar un formato de entrega o un recibo en el cual va a ir todos los datos que tenemos acá y aparte va a ir firmado, ¿no? De manera digital. Y ya nos ayuda como un comprobante de recibido, tenerlo de manera organizada, con una estructura por meses, por años, y pasamos de un proceso que se llevaba manualmente, en el cual había muchos errores o había pérdida de información, a una automatización de este tipo, en el cual todo es más rápido, ahorramos incluso papel porque ya no se está imprimiendo. Entonces, este sería un ejemplo de que tenemos aquí en CompuCAD, pero es la ventaja de las aplicaciones de lienzo, que cualquier requerimiento que nosotros tengamos lo podemos traducir a una aplicación, desde un proceso sencillo hasta un proceso muy complejo o que necesite muchas validaciones. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, tenemos la aplicación de solicitudes de viaje que la hizo mi compañero Luis Díaz, en el cual nos permite a nosotros cuando vamos a viajar poder solicitar viáticos. Entonces aquí la aplicación me muestra el último viaje en una tarjeta, viajes solicitados, me va a mostrar los últimos viajes que he solicitado y la información. Este es un componente de galería en el cual está conectado a la base de datos de SQL Server y muestra la información dependiendo del usuario. Regresando a la pantalla principal, si necesito crear una nueva solicitud, de esto puede ser una solicitud de viaje, solicitud de vacaciones, solicitud de viáticos, de permisos, etcétera. Las posibilidades son infinitas. En este caso es una solicitud de viaje en el cual me pide fecha de nacimiento, toma el nombre de mi cuenta de manera automática y no lo puedo modificar. Eso es otra parte muy importante, la parte de validaciones. Podemos tener tipos de roles, por ejemplo, si está entrando un usuario con un rol de administrador,
tiene acceso a todos los campos. Si es un usuario ejecutivo, tiene acceso a esta pantalla. Si es un líder, tiene acceso a la siguiente pantalla. Entonces podemos dimensionar toda esta parte de roles desde el comienzo. Aquí me permite llenar todo este tipo de datos a partir de esto. Anteriormente también era un formato que teníamos que ir de oficina en oficina, buscando al líder, buscando al director, para poder recabar su firma y tener su autorización. A partir de esta automatización se llenan todos los campos. Como usuario final simplemente envío el formulario y listo. Por detrás se ejecuta un flujo de Power Automate que detecta quién es mi director. Entonces a él por medio de correo y por medio de Teams le va a llegar directamente toda esta información para que él pueda validar la información, el viaje en este caso, y enviar una respuesta de aprobado o rechazado. Y por último, a mí simplemente me llega una notificación, ya no tengo que estar buscándolo para que me autorice el viaje, sino me llega la notificación, por ejemplo, Juan Panas ha autorizado el viaje. Y también notifica administración para que puedan apoyarme con la parte de viáticos y todo lo que se necesite o que se esté solicitando, por ejemplo, el hospedaje. Igual aquí ya tiene una lista predefinida. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, es la parte de automatización o entradas que vamos a tener en nuestra aplicación. Y se pueden ver como aplicaciones muy sencillas, pero por detrás estamos ahorrando tiempo, esfuerzo, que podemos dedicar en otras actividades que competen toda nuestra concentración y poder sacar adelante nuestras actividades diarias. Aquí tengo otro ejemplo más de aplicación. Es una aplicación de soporte que creamos aquí internamente en CompuCAD, en el cual aquí detecta los tipos de roles. Por ejemplo, soy cliente, soy ejecutivo. Mi usuario no está en esa parte, entonces no me lleva a ninguna parte. Pero si selecciono soy consultor, me lleva a una pantalla inicial en el cual me permite ver el resumen de incidentes. Puedo buscar por cuenta de clientes. Aquí puedo agregar un filtro por fechas, por estado, por fecha de creado, etcétera. Cualquier dato que tengamos, podemos filtrarlo. Entonces aquí yo puedo dar seguimiento a los incidentes, ver el detalle, actualizar el estado de este incidente y notifica también al cliente. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de una aplicación de soporte. Igual, es un tipo de aplicación de lienzo, pero está creada para computadoras de escritorio y portátil. Por eso podemos ver la pantalla más grande a comparación de la primera aplicación que presentamos, que estaba creada para dispositivos móviles. Ok, hemos llegado al final de la demo de Power Apps. Ahora pasamos a Power Automate, en el cual, como comentaba, Power Automate es una herramienta para crear flujos de trabajo, en el cual nos permite utilizar diferentes plantillas. Están las más utilizadas, que simplemente nosotros configuramos con nuestra cuenta para que puedan funcionar, o también podemos crear flujos de trabajo desde cero. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo que es requisición de personal. Entonces, tenemos un formulario en el cual líderes, directores solicitan la requisición de personal para algún puesto, para cubrir alguna vacante. El flujo se ejecuta, es un flujo automatizado. Detecta el perfil del usuario que está enviando la solicitud para poder hacer una comparación del puesto. Si el puesto es coordinador, va al lado positivo y el proceso es diferente. A caso contrario, si es gerente o director. Entonces aquí podemos dimensionar todo el tipo de roles y para dónde va a seguir el flujo. Aquí tenemos un ejemplo también de una solicitud de facturas que creamos para este webinar, en el cual aquí está un formulario de forms. Me pregunta cuál es su unidad, selecciono Microsoft, cuál es el monto de pago de factura, ¿no? Entonces, esta es una solicitud de pago de facturas. Le puedo poner aquí la cantidad y enviar. Como usuario final sería todo lo que tengo que hacer y hay una persona que necesita o que tiene que autorizar esta solicitud de pago de facturas. Entonces ahorita me va a estar llegando por medio de Teams la solicitud que acabamos de enviar.
Aquí estoy presentando la herramienta de Teams. En la parte del lado izquierdo donde tenemos nuestro menú, está la parte de actividad y aquí llegó la solicitud. Solicitud de pago de factura, está en estado solicitado. El colaborador Alexis toma el nombre a partir del flujo, la unidad, la respuesta que seleccionamos en el formulario, el monto de la cantidad que ingresamos en el formulario, que fue tal cual estos dos datos, y aquí nos pide favor revisar y dar una respuesta. Estos mensajes son personalizados de acuerdo a lo que estemos solicitando, y en la parte de abajo me permite rechazar o aprobar. Dependiendo la respuesta que se envíe dentro de esta solicitud, el flujo puede continuar, que notifica al solicitante que se ha aprobado la solicitud de pago de factura, o que notifica a otra persona en específico que le compete hacer esta actividad. Entonces, el flujo puede continuar. Por último, tenemos la herramienta de Power BI que comentábamos. Power BI funciona de manera desktop en la aplicación de escritorio y en el servicio de Power BI, que aquí estamos en el navegador, en el cual este es un informe creado en la herramienta de Power BI Desktop que ya está publicado, y aquí ya me permite compartirlo con otras personas que igualmente tengan licenciamiento de Power BI. Power BI sí se maneja de manera independiente a comparación de Power Apps y Power Automate. Entonces, hemos llegado al final de la demostración que teníamos preparada para este webinar. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Igual respondiendo a la pregunta que teníamos de Marco por parte de seguridad. Todas estas aplicaciones respetan o se autentican con Azure Active Directory para la parte de administración de la identidad del usuario. Entonces, cuando se comparten las aplicaciones de Power Apps, pueden ser a nivel organización, es decir, todos con @compucat puedan entrar a la aplicación, o solamente con un conjunto de personas. Ahora, los datos, si están en SharePoint, sigue aplicando la misma autorización. La persona que no tenga compartida esta lista o que no tenga acceso, no va a poder visualizar estos datos en la aplicación o poder crear un registro. Entonces, nos permite configurar toda esta parte de seguridad y administración. Aparte que Azure Active Directory nos permite crear políticas, ¿no? Por ejemplo, si es una base de datos o una tabla en Excel, poder realizar configuraciones, que este archivo no se pueda compartir con personas externas, que simplemente nos ayude como base de datos, etcétera. Entonces, ahí entraría toda esa parte de seguridad. Pues Tenemos Alexis, ay sí, perdón, muchas adelante, gracias por la adelante. información y la demo que nos presentaste. Como bien lo mencionas, vamos a dar el espacio a la sesión de preguntas y vemos que ahí sobre el chat ya nos están respondiendo. Martínez Estebanes nos pregunta, Verónica, perdón, ¿tienen aplicaciones ya creadas como las que mostraste para ser adaptadas a otra organización o como parte de sus servicios se hacen desde cero? Ok, tal cual como en la demostración presentamos algunas que tenemos en CompuCAD, tenemos muchas otras que nos pueden ayudar a poder replicarlas en sus organizaciones, si es que les ayudan, porque como mencionamos al principio, estas aplicaciones son creadas a la medida. Es decir, el requerimiento que ustedes tengan puede ser diferente a la solicitud de viajes de CompuCAD, sino que puede tener otros campos o columnas diferentes, entonces se estaría creando a la medida del formulario que ustedes tengan. Y este tipo de aplicaciones se crean en el entorno de su empresa. Es decir, nosotros no nos quedamos con la aplicación, sino que se crea dentro del entorno de su compañía, organización, y la aplicación ahí queda. Entonces, como tal, no tenemos como las que tenemos las podemos utilizar como estructura, pero de igual forma se tiene que construir la aplicación desde cero. Gracias por la pregunta, Verónica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, igual en lo que ponen alguien más, alguna duda, alguna pregunta, igual les voy a mencionar que esta grabación y la presentación de mi compañero Alexis
se las estaré enviando a su correo por si quisieran retomar algo más adelante, pues lo tengan ahí a la mano. Gracias, Noemí. ¿Y te parece, Alexis, si lanzamos el Sí, por favor, adelante. Muy bien, pues listo. En pantalla les va a aparecer el último sondeo. Esto para saber si alguien de ustedes está interesado en alguna cita, alguna demo, algún requerimiento que tengan, para que alguno de nuestros ejecutivos se pongan en contacto con ustedes y dar seguimiento a cada petición que tengan. Claro, de igual forma, si tienen algún proceso que lo están llevando de manera manual y tal vez necesiten que nosotros dimensionemos o validar cómo se puede realizar, vamos a hablarlo a detalle, ¿no? En una junta. Muy bien, Alex. En lo que nos ayudan a responder este último sondeo, Fernando Estrada comenta en el chat, si creo una app en Power Apps enlazada a SharePoint, ¿se debe dar permiso tanto a Share y Power Apps a los usuarios? Es correcto, tenemos que dar permisos al usuario final, al SharePoint, para que pueda poder registrar o visualizar datos dentro de la aplicación, ya que cuando compartimos la aplicación de Power Apps, también nos indica que tenemos que compartir las fuentes de datos que estamos utilizando, al menos que sea una base de datos de SQL Server, que no tendríamos que compartir la base de datos, pero en el caso específico de una lista en SharePoint, sí se puede compartir al usuario. Claro, también dentro de SharePoint hay diferentes tipos y roles de permisos, por ejemplo, que simplemente pueda ver, pero que no pueda modificar, etcétera. Se tendría que validar. Gracias por la pregunta, Fernando. Pues listo, Alexis, estamos un poquito fuera de tiempo. Igual, si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, Alexis, nada más nos apoyas a poner la lámina de tus datos para que puedan visualizarlo y tengan el dato a la mano. Y pues, Alexis, muchísimas gracias por la información y la demo que nos presentaste el día de hoy. Espero que sea de mucho valor para nuestros asistentes. Gracias a todos por unirse a una sesión más con Microsoft y con PUCAT. Nos vemos en la siguiente sesión y muy buena tarde a todos. Gracias a todos. Excelente tarde. Hasta luego.